¿Armas de los dioses? Pregunta para empezar así fuerte es: Cristóbal, ¿me estás diciendo que los dioses tienen armas? Según la teología de los dioses, que la teología es la ciencia que le pone razón para entender a los dioses, eso es teología, dice que cada dios o cada dioses, incluso aquellos que no se denominan dioses, tienen una especie de armas para combatir ciertas situaciones, para combatir el mal o combatir el bien. Depende desde el punto de vista donde tú lo estés viendo, porque para algunos es mal y para otros es bien. Pero armas, vamos a llamarlas que no se ven, que producen solamente cosas internas en el ser humano y que puede combatir quizás tu estado de ánimo, tu adicción a ciertos, vicios, por ejemplo. Incluso combatir los problemas con ciertas armas. Pero no es de esas armas las que yo quiero hablar hoy. He dicho que al principio que iba a haber evidencias científicas, o al menos unas menciones de evidencias científicas a algunas cosas. Voy a leeros un poquito sobre el asunto y creo que va a ser interesante. ¿Vosotros habéis escuchado hablar alguna vez sobre dos ciudades en la antigüedad que se llamaban Sodom y Amorac? ¿Habéis escuchado de las ciudades Sodom y Amorac? ¿Os suena? Sodom y Amorac. Bueno, os lo estoy diciendo, o al menos latinizando del hebreo, pero en español, Sodoma y Gomorra. Una historia, según el contexto histórico de estas ciudades, había como 10 ciudades en aquella zona. Bueno, era un valle que se llamaba Sidín, y ese valle era como una especie de paraíso en un lugar muy inhóspito. Esa zona estaba en conflicto con otras 5 ciudades. Habían 5 ciudades, era una coalición de reinos, o en este caso de ciudades-estado, que estaban en peleas comerciales que llegaban muchas veces a una especie de guerra, ¿no? Tanto es así que textos bíblicos recogen una guerra en la que aparece la ayuda de un tal Abraham con su ejército, porque Abraham tenía como una especie de ejército, que ayudó a Sodoma, Gomorra, y que había allí una ciudad neutral, era una ciudad neutral, que muchos de ustedes la van a reconocer en cuanto yo la nombre, sobre todo el nombre de quien gobernaba esa ciudad: Melquisedec. ¿Os suena Melquisedec? En mi canal de YouTube tenéis una trilogía, o en este caso son 4 vídeos, pero vamos, son 3 vídeos de mini documental y un directo que hablo de este personaje, Melquisedec. O sea, el contexto es que había una zona, políticamente estaban muy enfrentadas. Cualquier cosita, pues mandaban allí a sus personajes, a su ejército, a quien fuese. Había muy poca diplomacia. Pero en Sodoma, en este caso en Sodom, el nombre hebreo, no solamente en esa ciudad, sino en Gomorra y en otras 4 o 5 ciudades en ese mismo valle, hay una historia muy enrebuscada que no voy a meterme en ella, pero que de ahí viene la palabra sodomita. Una palabra que hoy en el siglo XXI suena, hablar de sodomía, esto es una cosa fuera de lugar, ¿no? Aquí se me echarían encima los del grupo LGTBI, se me echarían encima por hablar de esto. Pero se menciona en esos textos, incluso hay una mención, un mito, si es un mito griego, 300 años antes de Cristo más o menos, que se llamaba Procusto, el Procusto. Bueno, la historia dice que el Procusto era una especie de tradición que había que se ponía en práctica a los forasteros. En este caso no solamente a los forasteros, sino a las personas que iban a hospedar en casas. ¿Qué ocurría? Había una cama, esto estoy hablando de los griegos, esto es parte de la mitología griega, en la que si esa noche tenían que dormir en esa cama, esa cama se la llamaba la cama de Sodoma. Estoy hablando de la mitología griega, Y esa cama, el forastero que venía a esa casa que era hospedado, si era más largo
que la cama, le cortaban los pies para que entrasen en la cama. Y si era más largo, y si era más cortito, lo estiraban. Le rompían los huesos y lo estiraban para que pudiese entrar en esa cama. En la Inquisición había un aparato, se usaba, y hay un vídeo en mi canal en la que yo visité un museo de la Inquisición en un pueblo de Cantabria que se llama Santillana del Mar. Podéis verlo, buscarlo, y presento en el vídeo todo lo que pude grabar y enseñar lo que hacía la Inquisición. Vamos, no tanto lo que hacía, sino los aparatos que usaban. ¿Y para qué? Pues había una especie de pirámide en punta, bien punta, en la que se le hacía bajar al que estaban torturando, que se llama la cama de Sodoma. Cuando hablamos de Sodoma, nos vienen los chips, este chip nos viene, Sodoma, pecado, no sé qué. ¿Sabéis una de las razones por las que el mito o la leyenda que habla, los textos sagrados que todos tenemos en casa y nadie lee, pero que tenemos ahí, sujetando a otros libros más pequeños, o ocupando un lugar en la librería porque como un objeto como un amuleto, ese texto dice que no se destruyó, vamos a hablarlo así, por ese pecado, sino porque no eran buenos con los huéspedes. Y esto cambia mucho el chip. Os puedo nombrar algunas. Hasta el propio Jesús dijo que era porque no sabían ser huéspedes. Lo curioso no es eso. Lo curioso es que se menciona algo que viene de arriba y deja todo pelado, destruido. Deja destruido ciertas ciudades. Pero no solamente eso, sino que otros textos del otro lado del, vamos a decir, de más hacia el oriente, unos textos también antiguos, mencionan armas con un poder de 10.000 soles. Y estoy hablando del Mahabharata, texto hindú. Y os quiero leer qué es lo que dice ese texto, porque lo tengo aquí, para que veáis que no es algo que me estoy inventando. Y el Mahabharata menciona el arma de Brahma, describiéndola como una fuerza de un fantástico poder y una magnitud que provocaba un humo tan brillante como la luz de 10.000 soles, y que era lanzada sobre las ciudades desde, y esto es lo interesante de esos textos, o al menos misteriosos, desde los vimanas. ¿Qué eran los vimanas? Los vimanas y el Mahabharata y este texto hindú antiguo menciona que los vimanas eran las casas volantes de los dioses. Es más, se menciona cómo eran, mencionan qué es lo que hacían, mencionan su funcionamiento, hasta científicos pudieron reconstruir cómo podían ser estos vimanas. ¿Serían las mismas armas que destruyó las ciudades del Valle de Sidín? Atentos a lo que os estoy diciendo. Unos 1000 años antes que los textos mencionados en el Mahabharata. ¿Con qué propósito? No nos vamos a meter ahora en filosofar y en teologizar qué podía significar todo aquello. Estamos hablando de que lo curioso es que haya no solo uno o dos, sino algunos textos más de relatos muy antiguos que hablan de tecnología, digo yo, de destrucción masiva. No de reconstrucción masiva, ni armas del Génesis, que digo yo, armas que pueden generar un principio en un planeta, echar la clave de la vida en un planeta y tecnológicamente poder reconstruir todos los enlaces de la genética para que pueda haber una diversidad de vida en cierto planeta, como algunos llaman y están teorizando sobre la teoría del comienzo de la vida en paspermia. Yo solamente estoy poniendo el enigma y el misterio. Los textos, algunos textos, como el libro de Ezequiel, que algunos lo habéis mencionado para el tema de la ufología. Yo muchas veces he hablado con ufólogos y me dicen, sí, la Biblia o los textos. Fíjate el libro de Ezequiel, o empiezan a nombrarme ciertos textos. Pero en este libro de Ezequiel, que dice muchas cosas y es muy grande, no es que sea grande, pero sí que tardarías un par de horitas para leerlo entero, explica en su capítulo 16, versículo 49, que Sodoma fue destruida por su orgullo, su descuido y no haber ayudado a los pobres y a los infelices. No por ser, como algunos llamarían hoy en día, del grupo LGTBI, porque no todos los de Sodoma eran así. El Evangelio de Mateo, que está en la Biblia también, en el capítulo 11, versículo 23, el mismo Jesús menciona que Sodoma fue destruida por su falta de hospitalidad. Hay que mencionar las cosas como son, en su punto, en su lugar y en su contexto. En su contexto hecho y derecho. Pero volvamos al Mahabharata. El Mahabharata menciona lo del arma así. En el Droma Parva hace referencia
este mismo instrumento bélico tan mortífero y leemos así: el hijo de Droma lanza el arma y soplan fuertes vientos. El arma se echó en remolino contra la tierra. Truenos fuertísimos ensordecían a los soldados. La tierra temblaba, se levantaban las aguas, se hendían las montañas. En otro lugar del Droma, Parva dice lo siguiente: se lanzó un proyectil gigantesco que despedía fuego sin humo, y una oscuridad profunda descendió sobre los soldados y las cosas. Se levantó un viento terrible y nubes color sangre bajaron hasta la tierra. La naturaleza enloqueció y el surgir sobre sí mismo. Los enemigos caían como brinzas de hierba destruidas por las llamas. El bien las aguas de los ríos, y los que se lanzaron en busca de salvación murieron miserablemente. Ardían los bosques, elefantes y caballos lanzaban gritos de espanto en su loca carrera ante las llamas. Cuando el viento disipó el humo de los incendios, vimos millares de cuerpos reducidos a cenizas por la terrible arma. Estoy hablando del Brahma, no estoy hablando de la Biblia. En otro texto menciona otra singular descripción, esta vez en otro texto que se llama el Mausola Pur. Dice: es un arma desconocida, un rayo de hierro gigantesco, mensajero de la muerte, que redujo a cenizas a todos los miembros de la raza de los Brishni y de los Anaskas. Los cadáveres quemados no eran reconocidos siquiera. A las personas se les caían los cabellos y las uñas. Krubba volaba a bordo de un Vimana de gran potencia, lanzó sobre la ciudad un proyectil único cargado con la fuerza del universo. Incandescente, parecía a 10.000 soles, se elevó. Esto es el poder de las armas de los dioses. Esto, para los teóricos de los astronautas ancestrales, le viene de maravilla. Otra cosa habría que interpretar realmente qué es, si fue verdad, si es... porque ¿quién le dijo a estos o qué vieron para que pudiesen escribir sobre los Vimanas y que podían hacer cosas como esas, destruir? La descripción del poder de ese arma suena como las bombas de Hiroshima. Hay relatos en el que se habla que a muchos se les caían las uñas y el pelo, se les caían los trozos de carne por el impacto de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Armas poderosas. Pero ¿saben? No hay ninguna prueba de que Sodoma o Gomorra existieron arqueológicamente. Hasta el día de hoy no se han encontrado ninguna huella arqueológica de Sodoma y Gomorra, ni tampoco de los Vimanas, ni tampoco de las armas superpoderosas. Pero ¿saben lo que se ha descubierto? Las consecuencias de esas armas. En el 2008 fue analizada por los investigadores, uno que se llama Alan Bond y Mark Epsel, que es de la Universidad de Bristol. Descubrieron que la placa, o sea, esa pieza de arcilla, fue escrita por un astrónomo sumerio, donde los relatos databan de la noche del día, y esta es la fecha del calendario juliano, el nuestro, del 29 de junio del 3123 a.C. Ellos dataron eso el 29 de junio del 3123 a.C. Los investigadores afirmaron que la mitad de la placa contiene información sobre posiciones planetarias y de nubes, y la otra mitad es una observación de un asteroide de dimensiones mayor de 1 kilómetro. ¿Habéis escuchado alguna vez esto? Estamos hablando con conocimientos astronómicos impresionantes. Seguramente este astrónomo sumerio tenía más sabiduría sobre planetas que todos nosotros aquí juntos. Y no tenía ordenador, ni Google Earth, ni Google Map. Según el Mark Epstein, con base en el tamaño y ruta descritos en esa tablilla, existe la posibilidad de que este asteroide hubiese chocado con los Alpes austriacos en la región de Kofel. No hubo cráter que pudiera evidenciar la explosión por el hecho de que este habría volado próximo al suelo, los llamados bólidos, ¿os acordáis? Dejando un rastro de destrucción causados por una onda supersónica. Su rastro habría generado un balón de fuego con temperaturas próximas a 400 grados y devastando próximamente un área de 1 millón de kilómetros cuadrados. Eso es muchísimo. Este señor sugiere que la nube de humo consecuente de la explosión del asteroide alcanzó el monte Sinaí, algunas regiones de Oriente Medio y el norte de Egipto, victimizando a diversas personas. La escala
escala de devastación se asemeja con el relato del Antiguo Testamento de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. La destrucción ardiente de Sodoma y Gomorra y la existencia de pozos de betún, o sea, asfalto, en aquellas regiones son descritas en Génesis. Muchos peritos creen que las aguas del Mar Muerto tal vez se hayan elevado en el pasado y hayan extendido la extremidad meridional del mar en una considerable distancia, cubriéndolo así lo que tal vez haya sido el lugar de esas dos ciudades. Lo que está sugiriendo aquí este científico es que las ciudades de Sodoma y Gomorra, después de ese cataclismo, no solamente hayan sido destruidas, sino que hayan sido cubiertas por el Mar Muerto, o sea, por el mar salado, este mar que le llaman el Mar Muerto. Exploraciones hechas en la región demuestran que es un área quemada de aceite y asfalto. Acerca de este asunto dice La luz de la remota antigüedad, un libro de Jack Finnegan, en el 59, una cuidadosa investigación de la evidencia literaria, geológica y arqueológica apunta hacia la conclusión de que las infames ciudades de la llanura, del Valle de Sidín, estaban en el área que ahora está sumergida, y que la ruina fue hecha por un gran terremoto, probablemente acompañado por explosiones, relámpagos, incendio de gas natural y una conflagración general. La única evidencia es el texto de un observador, observador sumerio de aquella época, que describió y que pudo observar ese asteroide. ¿Cómo pudo observar el asteroide a simple vista? ¿No usaría algún método de observación? Quiero decir con todo esto que igual los relatos de los textos como el Vimana, como los textos del Génesis, hayan sido producto de la transcripción, o al menos la transmisión oral de una historia catastrófica. Porque si fuese así, hubiésemos necesitado ver que el ataque hubiese sido preventivo, por ejemplo. Entonces diríamos, ataque preventivo con objetivos, ¿no? Significa tecnología y que había una orden de ataque. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Saben que el texto del Génesis da esa, vamos a decirlo, esa curiosidad de ataque preventivo. Y os voy a decir por qué. La historia del Génesis dice que unos ángeles fueron allí, les avisaron de que iba a ocurrir algo, y se fue Lot con su familia, Lot, que era el sobrino de Abraham, se fue y le dijo: no podemos salir de aquí, no nos va a dar tiempo a salir, por favor, perdona a tal ciudad que ahí sí que llegamos. Entonces estos dos forasteros, en este caso en la Biblia dice que eran ángeles, les dice: bien, esa ciudad no va a ser destruida, podéis ir allí y resguardaros ahí. Quitaron de la ecuación una ciudad que iba a ser destruida para hospedar a la familia de Lot y todo su séquito, porque llevaba pues siervos, llevaba los pastores, llevaba su negocio. Era su negocio lo que llevaba consigo. Estamos hablando de cientos de personas. Ataque preventivo, con objetivos. Esto ya me va sonando más a que esta hipótesis científica del relato del asteroide no tenga nada que ver con el relato de los Vimanas, de las guerras de esas castas hindús y del relato de Sodom y Amorak. No tiene nada que ver. Nada el relato de Sodom y Amorak. Un misterio.